Bienvenidos a De Libro al Micrófono, el espacio donde exploramos las ideas más fascinantes. Contenidas en tus fuentes. Exacto. Y hoy, Nos sumergimos de lleno en sí, Ágilmente. Del doctor Stanislaw Bachach. Un libro que nos mandaste. que nos mandaste con la intención de entender mejor cómo funciona nuestra creatividad, ¿Cómo podemos? cómo podemos potenciarla. Exacto, cómo sacarla. El máximo provecho en la vida diaria. En la vida diaria sabemos que como learner te interesa obtener conocimiento de manera rápida pero exhaustiva, Buscando esos momentos. buscando esos momentos Ya sin sentirte abrumado. sin sentirte abrumado. Nuestra misión hoy es extraer las ideas clave de Ágilmente para que puedas aplicarlas directamente En tu día a día. en tu día a día. El doctor Bachar nos plantea una idea central muy alentadora. La creatividad no es un don exclusivo, sino una habilidad que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Entrenando nuestro cerebro. Entrenando nuestro cerebro de la manera correcta, piensa en tu cerebro como un músculo que puede fortalecerse totalmente. ¿Te suena familiar esta idea de que con esfuerzo podemos mejorar? Sí, absolutamente. De hecho, el libro comienza con una escena muy cotidiana en Buenos Aires, donde el autor, jugando con su hija, Uma, en una hamaca, se da cuenta de cómo la desconexión y la atención dispersa en actividades triviales nos alejan de esos momentos de claridad mental donde surgen las ideas. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que las mejores ideas te llegan cuando menos lo esperas, quizás desconectado del trabajo? Totalmente. Sí. Ok. A mí seguro que sí. Sí, cuando no está más relajado. Relajado, sin esa presión de Exacto, de tener que producir. producir. Ahí es cuando Ya. surgen Ahí surgen las ideas. esas ideas. Nuestra misión para esta inmersión en Ágilmente es desglosar cómo podemos cultivar esa agilidad mental y desbloquear nuestro potencial creativo basándonos en la neurociencia y en consejos prácticos que el Dr. Bachrach comparte en Ágilmente. Exactamente. Ok, empecemos por una idea fundamental, que el libro explora a fondo la creatividad como una habilidad que se puede entrenar. Sí, el Dr. Bachrach hace mucho énfasis en la neuroplasticidad, esta capacidad asombrosa que tiene nuestro cerebro de regenerarse y de aprender continuamente incluso hasta nuestros últimos días. No es algo fijo con lo que nacemos y ya está. Entonces, cada vez que intentas algo nuevo, estás literalmente reconfigurando tu cerebro para la creatividad. Es como esa analogía que usan ágilmente, ¿verdad? La de cerebro como un músculo. Tal cual. Si durante la mayor parte de nuestra vida solo ejercitamos una parte de ese músculo, la otra se va a atrofiar. Pero la buena noticia es que esa parte atrofiada se puede recuperar con disciplina, dedicación y, por supuesto, ejercicio mental. Entonces, la idea es que todos podemos volvernos más creativos si estimulamos esas conexiones neuronales que quizá no hemos usado tanto. Y para vos que estás siempre buscando aprender y crecer, creo que esta es una perspectiva muy alentadora. ¿Verdad que sí? Absolutamente. Es una invitación a la acción, a entender que el potencial creativo está dentro de nosotros y que podemos activarlo. Ahora hablemos sobre de dónde surgen estas ideas creativas, según Ágilmente. El libro toca un punto interesante sobre que muchas veces las innovaciones no vienen de los lugares más obvios. Así es, Bachach menciona cómo en conferencias de negocios se ha escuchado que más del 90% de los nuevos productos y servicios que disfrutamos provienen de ideas de empleados comunes fuera del ambiente laboral. Qué buen punto. A veces las mejores ideas nos golpean cuando menos lo esperamos en un contexto totalmente ajeno al trabajo. Como su propio momento hamaca con su hija. Ese momento hamaca realmente resalta cómo pueden surgir ideas inesperadas. Te hace pensar cuántas ideas potenciales perdemos cuando estamos constantemente conectados. Y eso se conecta con la idea de los genes y memes que introduce el autor en Ágilmente. La creatividad vista como el equivalente cultural de la evolución genética, donde las ideas se transmiten y evolucionan. Piensa en cada idea exitosa como un meme que sobrevivió y se propagó. ¿Qué memes estás tratando de crear y compartir tú? Genes y memes. Me gusta esa analogía. ¿Y qué más nos dice Ágilmente sobre la chispa inicial de la creatividad? Bachrach señala que al nacer traemos dos instrucciones bastante contradictorias. Por un lado, la tendencia a la autopreservación y al ahorro de energía. Y por el otro, una inclinación hacia la exploración, la curiosidad y el disfrute de lo nuevo. Esta última es la que impulsa la creatividad. Claro, esa curiosidad innata que vemos en los niños pequeños. Pero ¿por qué a veces esa chispa se apaga al crecer, como se menciona en Ágilmente? Desafortunadamente, el entorno adulto no siempre fomenta esa curiosidad y la toma de riesgos. Se presentan muchos obstáculos para explorar y la motivación para comportarse de manera creativa tiende a extinguirse. Por eso muchos no nos consideramos creativos. Entiendo. Es como si la rutina y las responsabilidades nos pusieran un freno a esa exploración. Exacto. Entonces, ¿cómo define Bachar la creatividad en este contexto de Ágilmente?
Él la define como una actividad mental que en algún momento genera una revelación o un insight en el cerebro, resultando en una idea o acción nueva y valiosa. Y lo clave aquí es que implica romper con nuestros patrones habituales de pensamiento. Y es importante destacar que esta creatividad no es solo un fenómeno individual, sino que también está influenciada por el contexto sociocultural. Una idea se considera creativa cuando es aceptada y valorada por la gente dentro de esa disciplina o cultura. Entonces, para ser más creativos necesitamos prestar atención y tener nuestra mente disponible. Absolutamente, Bajrach subraya la importancia de tener atención disponible para la creatividad. Si estamos constantemente ocupados y dispersos, es muy difícil que surjan ideas nuevas. Necesitamos enfocar nuestra atención en ese desafío creativo que tenemos entre manos. Así que para ti que buscas esas ideas rápidas, la clave aquí es tener espacio mental. Es cierto. En el día a día, con tantas distracciones, a veces parece imposible tener ese espacio mental para que florezcan las ideas. Y aquí entra en juego la tendencia del cerebro a conservar energía, esa entropía de la que habla Gilmente. Nuestro cerebro prefiere recurrir a experiencias pasadas y a información conocida porque requiere menos esfuerzos. Piensa en la entropía como la tendencia natural de tu cerebro a tomar el camino más fácil, como siempre conducir por la misma ruta al trabajo. Es como si nuestro cerebro estuviera en piloto automático la mayor parte del tiempo, recurriendo a las respuestas que ya conocemos. Exacto. Y Bajrach incluso cita a Robert Frost con esa frase potente. Hay algo ya muerto en las respuestas que damos. Si siempre nos basamos en lo que ya sabemos, dejamos de pensar realmente y limitamos nuestra imaginación. Qué fuerte. Nos enseñan a no pensar de manera diferente. Precisamente pensar creativamente requiere la habilidad de hacer conexiones entre temas que aparentemente no están relacionados. Ajá. Es en esa intersección donde pueden surgir ideas innovadoras. Y el autor menciona esa famosa frase, pienso, luego existo, pero en este contexto de ágilmente, de una manera un poco irónica, ¿no? Exacto. Como si la sobrerealización en las respuestas conocidas sofocara la imaginación. Si queremos que ya tenemos todas las respuestas basadas en nuestro conocimiento previo, cerramos la puerta a nuevas posibilidades y a la creatividad. Ok, pero entonces, ¿cómo podemos romper esos patrones y estimular nuestra creatividad de manera práctica según Ágilmente? El libro ofrece algunas técnicas interesantes. Sí, Bajrach comparte varias técnicas muy útiles. Una de ellas es la técnica de la palabra al azar. Cuéntanos más sobre eso. El proceso es simple. Eliges una palabra al azar, la dibujas para activar el hemisferio derecho. Luego escribes todas las características y asociaciones que te sugiere esa palabra y finalmente intentas conectar esas características y asociaciones con tu desafío creativo. Interesante. ¿Puedes darnos un ejemplo del libro? Claro. Para el desafío de pensar un nuevo cepillo de dientes, la palabra al azar fue perro. Algunas características del perro son muchos pelos, nariz negra, 4 patas, mueve la cola, entierra huesos. Asociaciones cariño, lealtad, coraje, rescate. La conexión que surgió fue un cepillo de dientes que además tuviera movimiento como un masajeador facial recordando el movimiento de la cola y la idea cariño. ¡Qué buena idea! Es sorprendente cómo una palabra aleatoria puede disparar un pensamiento tan concreto. ¿Y qué otra técnica nos propone Ágilmente? Otra técnica es la técnica de la esencia. Aquí el objetivo es identificar la esencia fundamental del desafío que enfrentamos. Por ejemplo, si el desafío es mejorar los depósitos de un banco, la esencia podría ser guardar el dinero de la gente de manera segura para su futuro. Entiendo. ¿Y luego qué hacemos con esa esencia? Una vez identificada la esencia, el siguiente paso es pensar en otras cosas, objetos animales que también cumplen esa misma esencia de guardar de manera segura. Bajrach menciona las ardillas guardando comida para el invierno, los valet parking guardando autos, los hangares guardando aviones, etc. Y al hacer esas asociaciones pueden surgir ideas nuevas para mejorar los depósitos bancarios. Correcto. El libro da un ejemplo curioso con las ardillas, ¿no? Sí. La analogía con las ardillas guardando comida para invierno llevó a la idea de que en invierno, cuando hace más frío, el banco podría ofrecer una tasa de interés más alta para estimular a la gente a depositar su dinero. Mira qué idea tan creativa. Qué creativo. Es como mirar el problema desde una perspectiva totalmente diferente. Exactamente. También recuerdo que Ágilmente menciona ejercicios un poco más inusuales como combinar palabras aleatorias para crear negocios o escenarios de asesinatos. Exacto. Esos ejercicios, aunque parezcan extraños, tienen como objetivo fundamental romper nuestras formas convencionales de pensar, forzando a nuestro cerebro a hacer conexiones inesperadas. Ahora cambiemos un poco de tema y hablemos de cómo funciona nuestro cerebro en este proceso creativo, según lo explica Ágilmente.
El libro utiliza una analogía interesante con un leopardito, ¿verdad? Sí, Backrash explica que nuestro cerebro evolucionó en un mundo hostil donde la supervivencia era la prioridad. El leopardito representa esa predisposición innata del cerebro para detectar amenazas y conservar energía. Estábamos constantemente alerta para evitar ser la presa. Así que reconoces resistencia inicial a nuevas ideas. ¿Es solo tu leopardito siendo cauteloso? Conscientemente empújate más allá de eso. Eso tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Y esa necesidad de conservar energía, ¿cómo influye en nuestra creatividad hoy en día? Como mencionamos antes, nos lleva a recurrir a lo conocido y a resistirnos a explorar caminos neuronales nuevos que requieren más energía. Ser creativo requiere esfuerzo, conectar lo que no parece conectado, transitar por esas calles de neuronas oscuras. Y esa tendencia a conservar energía que representa nuestro leopardito también influye en cómo pensamos, imaginamos, lo que nos lleva a esta fascinante idea de la representación dual. Es como si tuviéramos que vencer esa inercia natural de nuestro cerebro. El libro también habla de la teoría de la representación dual, algo muy humano, ¿no? Absolutamente. La investigadora Judy Deloches identificó esta habilidad humana única para atribuir características y significados a cosas que en realidad no los tienen. Es nuestra capacidad para el razonamiento simbólico y la imaginación. Esta habilidad de ver algo como lo que es y algo más es la base de la metáfora y el pensamiento imaginativo. Inventarnos cosas donde no las hay. Como cuando los niños juegan con un palo y pretenden que es un avión. Exacto. Ese poder de combinar símbolos nos dio el lenguaje a la escritura, el arte, la matemática. Y esta habilidad no es innata, nos lleva a los primeros 3 años de vida a desarrollarla por completo. Es increíble cómo esta capacidad de fantasear es fundamental para nuestra humanidad e inteligencia. Y el libro también menciona cómo el cuidado de las crías influyó en el desarrollo de cerebros más grandes en mamíferos y aves. Así es. A diferencia de reptiles y peces que no suelen cuidar a sus crías, los mamíferos y las aves, invertimos mucho en nuestros pequeños. Seleccionar una buena pareja, compartir comida, proteger a los nuestros, requiere un proceso neuronal más complejo, lo que llevó al desarrollo de cerebros más grandes. Una ardilla es más viva que una lagartija en términos científicos. Exacto. Me gusta esa idea. Y luego se conecta con la fabricación de herramientas como un hito en nuestra evolución hacia seres más inteligentes y cooperativos. Correcto. La fabricación de herramientas, la cooperación, el lenguaje, todo esto impulsó el desarrollo del córtex prefrontal, esa última parte del cerebro, en evolucionar responsable de funciones ejecutivas y de nuestra capacidad de improvisar con la información que tenemos. Y aquí vuelve a aparecer esa idea de si no lo usamos, lo perdemos en relación con nuestra capacidad creativa. Tal cual. Así como un músculo se atrofía, si no se ejercita nuestra capacidad creativa, también puede disminuir si no la estimulamos de manera consciente y diaria. Exacto. La neurociencia ha demostrado que esa habilidad está ahí latente y que podemos desarrollarla a cualquier edad. El libro también hace una breve mención a los neurotransmisores, esas sustancias químicas que facilitan la comunicación entre las neuronas. Sí, Backrack menciona algunos, como la dopamina relacionada con el placer y la motivación, la norepinefrina, alerta, la acetilcolina, aprendizaje, y el cortisol, respuesta al estrés, entre otros. Sin entrar en detalles técnicos, estos neurotransmisores juegan un papel importante en la función cerebral y por lo tanto en nuestra capacidad creativa. La dopamina, por ejemplo, te da esa sensación de ajá cuando resuelves un problema, haciéndote querer seguir creando. Y esa red neuronal masiva con sus billones de conexiones que se reforman constantemente, es asombroso cómo la actividad mental puede realmente moldear la estructura de nuestro cerebro. Exacto. Las experiencias positivas del aprendizaje, incluso nuestros pensamientos, pueden fortalecer ciertas conexiones neuronales y crear nuevas, mientras que las que no se usan se debilitan. Nuestro cerebro es un órgano dinámico que se adapta constantemente a nuestras vivencias. Y finalmente, en esta sección de cerebro, y mente el guiero pancepto del cerebro triuno. Sí, aunque es un modelo simplificado, Backrack menciona el cerebro reptiliano instintos básicos, el límbico emociones y el córtex pensamiento racional. Lo importante aquí es entender la influencia de nuestro cerebro emocional en nuestra razón. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar y esa conexión entre emoción y razón es clave para entender la creatividad. Entender tu cerebro emocional te ayuda a manejar las ansiedades que pueden bloquear tu flujo creativo. Pasando ahora al impacto del entorno y la información sensorial, el libro nos cuenta una historia muy inspiradora sobre unos conserjes de Harvard. Absolutamente. La historia de los conserjes que al ser escuchados y tomados en cuenta aportaron una perspectiva simple pero fundamental que desbloqueó la investigación del autor. Es un poderoso ejemplo de cómo las ideas pueden surgir de las fuentes más inesperadas y de la importancia de la comunicación clara y de desafiar nuestras propias asunciones. Es como si a veces estuviéramos tan metidos en nuestra propia perspectiva que no vemos soluciones obvias que otros con una mirada fresca pueden identificar fácilmente. El libro también menciona cómo nuestros modelos mentales pueden limitar nuestra imaginación. Así es, Backrack explica que tendemos a definir primero y después ver.
Incluso cuando intentamos imaginar algo nuevo como un atardecer en Plutón, nuestra imaginación estará inevitablemente estructurada por nuestros conceptos y experiencias previas de atardeceres en la Tierra, imaginación estructurada. Imaginación estructurada. Es un concepto interesante. Y la importancia de las nuevas experiencias para crear nuevas conexiones neuronales es fundamental, ¿no? Definitivamente, exponernos a cosas nuevas, salir de nuestra rutina, viajar, conocer gente diferente, todo esto enriquece nuestro cerebro y facilita la creación de nuevas asociaciones y, por lo tanto, la creatividad. Y nuestra percepción, cómo recibimos e interpretamos la información, también juega un papel crucial. El libro menciona algunos ejemplos curiosos sobre cómo la apariencia visual puede influir en nuestros juicios. Sí, desde criminales más atractivos, recibiendo sentencias más cortas, hasta bebés más lindos, recibiendo más atención. ¡Wow! Nuestra percepción visual tiene un impacto significativo en nuestras decisiones y creencias. Y en cuanto al entorno físico, el libro destaca los beneficios de la naturaleza como tener plantas en la oficina o acceso a espacios verdes. Los estudios demuestran que la presencia de naturaleza puede aumentar la generación de ideas y mejorar el bienestar general. No es lo mismo un fondo de pantalla de una foto de la naturaleza que tener plantas reales en el espacio. Verde, que te quiero verde. Exacto. Y también hay una mención a la psicología del color, ¿verdad? Correcto. El rojo asociado con la precisión y la alerta y el azul vinculado a la imaginación y la promoción de ondas alfa en el cerebro, ese estado de relajación propicio para la creatividad. Piensa en las ondas alfa como el modo chill out de tu cerebro. Perfecto, para que surjan ideas inesperadas. Y la importancia de involucrar todos nuestros sentidos al visualizar soluciones creativas. Cuanto más emocionalmente conectados estemos con nuestro desafío creativo, utilizando la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto en nuestra visualización, más probabilidades tendremos de llegar a una solución innovadora. El libro incluso menciona la propiocepción, ese sexto sentido que nos da conciencia de la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Exacto. Aunque a menudo no seamos conscientes de ello, la propiocepción es fundamental para nuestro equilibrio y coordinación. Y finalmente, ese famoso sexto sentido de las mujeres del que tanto se habla. Paque explica que no tiene que ver con feromonas ni propiocepción, sino más bien con la capacidad de las mujeres de percibir mejor las contradicciones entre lo que alguien dice y lo que su lenguaje corporal muestra. Son más eficientes en detectar esas incongruencias. Varones a tener cuidado con lo que decimos. Y también son más sensibles a las expresiones faciales y mejores para discernir el estado de ánimo de los demás, con solo mirarlos a los ojos. Así es. Los estudios sugieren que las mujeres tienen más áreas del cerebro dedicadas a evaluar el comportamiento de los demás. Cambiando de tercio, hablemos de la importancia de la atención y de romper con la rutina para estimular la creatividad según ágilmente. Es fundamental. Para resolver desafíos creativos necesitamos estar atentos y desarrollar la capacidad de enfocarnos en el objetivo. La constante distracción de la vida moderna, como revisar el correo electrónico cada pocos minutos, fragmenta nuestra atención y dificulta la concentración. 24,000 veces al año revisamos el correo solo para ver si hay algo. Es una locura. Es una locura el costo cognitivo que eso implica. Totalmente. Nuestra atención es selectiva y está impulsada por nuestra intención. Ajá. Así como al mirar las nubes, si tenemos la intención de encontrar una forma específica, nuestro cerebro se encargará de organizarlas hasta que la encontremos. La intención como filtro de nuestra percepción. Y el cerebro siempre alerta a las oportunidades de reproducción y a las amenazas, ¿verdad? Sí, nuestro cerebro está cableado para priorizar la supervivencia. Ajá. Por eso nos llama tanto la atención lo negativo como robos o accidentes. Y la multitarea, el famoso multitasking, tiene un costo cognitivo muy alto. Como hablar por celular mientras se conduce un auto. Exacto. Esos segundos de distracción pueden tener consecuencias graves. El libro también menciona los bucles conceptuales abiertos. Piénsalos como esas preguntas sin responder o problemas que estás rumiando subconscientemente. La creatividad es la forma en que tu cerebro intenta encontrar esas respuestas. Son esas áreas en las que todavía estamos buscando respuestas o insights. Ajá. La creatividad nos ayuda a cerrar esos bucles y a tener experiencias diarias más vívidas y gratificantes. Me gusta la idea de llevar un diario del asombro para identificar patrones de interés como se sugieren ágilmente. Es una excelente práctica para reconectar con nuestra curiosidad y explorar incluso esos intereses que parecen pequeños o insignificantes. Nunca sabemos dónde puede estar la próxima gran idea. Y romper la rutina, hacer cambios conscientes en nuestros hábitos diarios. Tomar una ruta diferente al trabajo, cambiar nuestros horarios, leer un periódico distinto, probar cosas nuevas. Exacto. La rutina puede ser enemiga de la creatividad. Recuriosear. Sí. Volver a experimentar nuestras rutinas diarias de manera diferente. La calidad de la experiencia mejora con el esfuerzo que invertimos en ella. Absolutamente.
Y aumentar la complejidad de las cosas que hacemos, buscar nuevos desafíos dentro de nuestras actividades diarias, es una excelente manera de despertar nuestra curiosidad y liberar nuestra energía creativa. Hablemos ahora de la conexión entre la relajación, las emociones y la creatividad, cómo se exploran ágilmente. Existe un vínculo muy fuerte entre los estados relajados y la aparición de insights. Ajá. Cuando nos relajamos, las regiones más especializadas del cerebro disminuyen su actividad y el cerebro en su conjunto se vuelve más activo, facilitando la conexión entre áreas distantes. Las ondas alfa y gamma entrando en juego. Exacto. Las ondas alfa calmando la mente y las gamma relacionadas con esos momentos de revelación. Correcto. Y el estrés con la producción de cortisol tiene un impacto negativo en la memoria y en nuestra disposición a explorar. Por eso, técnicas de relajación como caminar en silencio o meditar son tan beneficiosas. Y la motivación, esa chispa interna que nos impulsa a participar en el difícil proceso del pensamiento creativo. Sin motivación, es muy difícil superar los bloqueos mentales y encontrar nuevas alternativas. Técnicas como asunciones revertidas o perspectiva desde otras profesiones pueden ayudarnos a romper esos bloqueos. Y el estado emocional, si estamos felices, es más probable que tengamos insights mientras que la ansiedad los dificulta. Totalmente. Ser conscientes de nuestras experiencias internas nos da más control sobre nuestros pensamientos y nos permite estar más abiertos a las revelaciones. Ajá. El modelo integrante del libro nos recuerda que nuestro cerebro busca minimizar el peligro y maximizar la recompensa, y nuestras emociones categorizan los estímulos como de acercamiento o evitación. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y las técnicas de reformulación emocional pueden ayudarnos a gestionar nuestras emociones de manera más efectiva. Definitivamente. La capacidad de reinterpretar o cambiar nuestra perspectiva sobre una situación puede reducir la sobrecarga emocional y promover el bienestar. Finalmente, exploremos la relación entre el aprendizaje, la memoria y la creatividad según se detallan ágilmente. Nacemos con una gran curiosidad y una predisposición para aprender. Los experimentos con bebés demuestran su persistencia en explorar y descubrir. Esa fase rebelde de los niños es en realidad una forma sofisticada de investigación. Empujando los límites para entender el mundo. Empujando los límites. Y hay principios clave para un aprendizaje efectivo, como utilizar multimedia y tener la información relevante cerca. Correcto. Y las neuronas espejo juegan un papel fundamental en la imitación, la comprensión de las acciones, intenciones y emociones de los demás. Aprender a través de la curiosidad es disfrutable y crea un sistema de recompensa que alimenta más exploración. Es una pena que a veces el foco en las calificaciones en la escuela disminuya esa alegría intrínseca. Totalmente. Y actividades aparentemente improductivas como soñar despiertos son importantes para permitir que surjan insights. Sí. La política de 3M de compartir ideas entre empleados es un gran ejemplo de cómo fomentar la colaboración y la creatividad. Nuestro cerebro a menudo está en modo emergencia por la sobreestimulación de la vida moderna. Es verdad. Pero a pesar del alto precio de nuestras creaciones, también hemos obtenido recompensas increíbles. Sin duda. Y mientras la lógica se enseña, la creatividad a menudo no lo es. Por eso el libro ofrece técnicas como la provocación o la técnica de las revistas para generar ideas no convencionales. Ajá. Y la memoria moldeada por nuestra experiencia es crucial para nuestra supervivencia y habilidades cognitivas. La importancia de la repetición espaciada para consolidar la memoria y la diferencia entre la memoria declarativa y no declarativa. Correcto. Y cómo un procesamiento más profundo de la información lleva a recuerdos más duraderos. Exacto. Y la memoria es dependiente del contexto y del estado de ánimo en el que aprendimos la información. Entender el significado de lo que aprendemos es clave para una memoria efectiva. El cerebro utiliza dos estrategias para entender situaciones: la consciente lenta lógica y la inconsciente rápida intuitiva, el inconsciente adaptativo. Y este inconsciente adaptativo se comunica a través de nuestros estados de ánimo. Por eso es importante revisar nuestros estados emocionales, físicos, mentales y espirituales regularmente. Exactamente. Y también tener en cuenta nuestros cronotipos y necesidades de sueño. Y el vínculo entre soñar y las conexiones sorprendentes como la historia de Keith Richards con Satisfaction. Las tradiciones orientales también enfatizan la importancia de evitar los patrones de pensamiento dominantes y la técnica de los mapas mentales como una herramienta visual para generar y organizar ideas. Finalmente hablemos del rol de la actividad física, el amor y el sueño en la creatividad, como se menciona ágilmente. Existe una conexión muy fuerte entre la salud mental y física. Mensana in corpore sanos, nuestro cerebro moderno se desarrolló mientras estábamos físicamente activos. El ejercicio es un gran predictor de un envejecimiento exitoso y mejora la función cognitiva. Reduce el riesgo de demencia y es un tratamiento efectivo para trastornos del ánimo. Quizás en el futuro veamos más actividad física integrada en el trabajo y las escuelas. Es muy probable. Y el amor, esa experiencia universal, tiene una base neuroquímica fascinante.
El cerebro enamorado comparte similitudes con un cerebro enfermo o bajo los efectos de la cocaína. La dopamina y el sistema de recompensa en pleno funcionamiento. Totalmente. Y aunque la pasión evoluciona el amor en sus diferentes etapas, puede promover la creatividad al estimular conexiones entre áreas cerebrales distantes y el pensamiento a largo plazo. Y el sueño es fundamental para la consolidación de la memoria y para que nuestros sueños faciliten esas conexiones sorprendentes. Hoy hemos explorado en profundidad ágilmente y descubierto que tu capacidad creativa es mucho más maleable de lo que quizás pensabas. Desde entender cómo funciona tu cerebro hasta aplicar técnicas concretas y prestar atención a tu entorno y tus emociones, tienes las herramientas para desbloquear nuevas ideas y perspectivas. Recuerda la analogía del músculo. Con disciplina y práctica puedes fortalecer tu músculo creativo y aplicarlo en cualquier área de tu vida. Esperamos que esta inversión en Ágilmente te haya proporcionado esos valiosos nuggets de conocimiento y esos momentos acá que buscas sin sentirte abrumado por la información. Así es. Para ti que buscas esas ideas rápidas, la clave aquí es la acción constante y la curiosidad. Considerando cómo nuestro cerebro evolucionó en movimiento, ¿qué pequeños cambios podrías implementar en tu rutina diaria para integrar más actividad física y observar cómo impacta en tu agilidad mental y tu creatividad? Esto ha sido Del Libro al Micrófono. Te invitamos a seguir explorando tus fuentes y a unirte a nosotros en la próxima inversión.